Apocalipsis 10, vamos a leer todo el capítulo. Nos dice, entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columna de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto y se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito como el rugir de un león, y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron, y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hasta el capítulo 7 leemos. O sea, que habla de un ángel, ¿sí? Eh, digamos que, que está hablando. Levantó sus manos y juró que el tiempo no sería más, el fin de los tiempos. Y dice en el versículo 7, cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Dice, creo que en la Reina Valera dice, y cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios será, dice, será revelado, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces aquí habla de algo, de un misterio, ¿cierto? Cuando hablamos de un misterio, hablamos de algo que las personas como tal no saben, no conocen. Es un misterio. Y nos dice que será revelado en el tiempo cuando el séptimo ángel esté, digamos que tocando la trompeta. Entonces, mire, vamos a acompañarnos a leer eh, Romanos 5, Romanos 5, capítulo, está en Romanos 5, capítulo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. El capítulo 10 nos dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Sí, en el capítulo 10. Entonces dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Pero por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, nosotros hemos sido reconciliados nuevamente con Dios. El capítulo, digamos que el libro de Génesis, desde el capítulo 1 habla de la creación, de toda la creación, Dios cómo hizo todo, ¿no? Del principio dice que todo estaba desordenado y vacío y en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, ¿sí? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces, como la luz era buena y todo estaba desordenado y vacío, entonces Dios empezó a hacer toda la creación en la luz, ¿sí? Entonces, leímos en Apocalipsis, ¿en el qué? En el capítulo 10 donde hablaba de que hay un misterio que será revelado en el momento cuando el ángel esté tocando la trompeta, ¿sí? La séptima trompeta. En Romanos capítulo 5, versículo 10 acabamos de leer que éramos enemigos de Dios, pero por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido nuevamente reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, es decir, como dice la escritura, que la paga del pecado es muerte, tenía que haber muerte para que hubiera remisión de los pecados. La escritura nos está diciendo que por medio de esa muerte nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Leamos ahora segunda de Corintios, segunda de Corintios, segunda de Corintios,
capítulo 5, desde el versículo 18, segunda de Corintios capítulo 18, hasta el 21. Voy a leer yo en esta versión. Y todo esto es un regalo. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. El versículo 20. Entonces, aquí nos está diciendo claramente, nuevamente confirmando las escrituras de Romanos 5:10, que hemos sido reconciliados con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo por medio de Él, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, ¿cierto? Ahí donde dice que Dios remitió los pecados de todos nosotros en Cristo, porque así estaba escrito. Sigamos leyendo para conocer cuál es el misterio. Entonces, mire, Efesios 1, leamos Efesios 1, del 9, Efesios capítulo 1, desde el versículo 9. Leemos, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces mire que aquí hay, en Apocalipsis dice que en la voz del séptimo ángel, cuando empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será revelado así como él se lo profetizó con sus profetas, ¿cierto? En Romanos 5, versículo 10, nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:18 también nos dice que que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo por medio de Él, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Entonces mire cómo va todo esto, ¿cierto? Y aquí en Efesios 1 nos dice que ese es el misterio. Ese es el misterio, que Dios había propuesto de reconciliar todas las cosas, tanto como las que están en el cielo, como las que están en la tierra, en Cristo. En Génesis dice que todo estaba desordenado y vacío, ¿sí? Y Dios dijo, sea la luz. ¿Esa luz quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y todas las cosas fueron hechas en Cristo. Así estaba en el principio. Y cuando termina en el en Génesis 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno, en gran manera. ¿Por qué? Porque era hecho en la luz. O sea, todo lo que está en la luz es bueno. Eso dice las escrituras. Y lo que está fuera de la luz es tiniebla y es malo delante de Dios. Pero es muy interesante que Dios dice que todo lo que está en la luz, que fue toda la creación, es bueno, en gran manera, ¿cierto? Entonces el hombre pecó en el Edén y fue destituido de la gloria de Dios. Y Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por causa tuya. Así le dijo Dios a Adán, ¿cierto? La tierra fue maldita. Y toda la autoridad que tenía Adán sobre toda la tierra, pues digamos que tuvo una consecuencia también, maldición. Pero ¿qué era lo que Dios tenía pensado? Reunir todas las cosas nuevamente en Cristo. Y así dice que, así dice que fue. Dios reconcilió todas las cosas nuevamente en Cristo por medio de su muerte, porque el pecado se pagaba con muerte. Y así nos dice en 2 Corintios 5:18 que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo nuevamente con él. ¿Sí? Entonces mire cómo dice esto, ¿cierto? Leamos esto. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 28. Dice el versículo 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Creo que dice ¿qué? En la Reina Valera dice, y este es el misterio,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Creo que dice así, ¿cierto? Colosenses 1, Colosenses versículo 1, desde el 26 y 27, ¿sí? En el Listo, ¿lo 27 leo? dice, pues, sí, léalo usted en esa versión que usted tiene. Espere. Voy a leer desde mi versión. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Cuál era el pensamiento que nosotros como hombre teníamos? Que se trataba de nosotros. Nosotros pensamos que se trataba de nosotros y por eso es que nosotros intentamos esforzarnos, intentábamos hacer y hacer, pero no, no es así. Se trata de Cristo y dice la Escritura que ese es el misterio, que ese es el misterio que ha estado oculto desde el principio, ¿sí? Pero que Dios ahora en este tiempo se lo revela a sus santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, ¿cierto? ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, todas las cosas fueron nuevamente restablecidas, ¿sí? Con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Porque así estaba escrito, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo por medio de Él, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, porque Dios remitió todos los pecados en Cristo, porque Él era el Cordero de Dios, el que estaba, digamos que, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y así fue, hace 2000 años esa palabra se cumplió. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Todo lo que las Escrituras daban testimonio de Él se cumplió. ¿Cierto? Entonces dice que Él es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, si nosotros, si creemos a esa obra que Él hizo, Dios nos reconcilia con Él. O sea, ahora estamos en Cristo. Y como Él es luz, en Él no hay tinieblas, es decir, en Él no hay pecado. Por eso ya no hay pecado para los que están en Cristo. Por eso dice en Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condena hay para los que están en Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados por medio de su muerte en Cristo. Y esa es la esperanza de gloria. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Por eso Él dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A nosotros, ¿qué nos dice? Vete y deja de primero. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, que es lo que suele pasar en las congregaciones. Uno se acerca y resulta que si uno es borracho, ¿qué le dice? No, 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 tienes que primero irte, dejar la borrachera y después sí viene. Al primero, deja de hacer primero esto y después viene, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen en las congregaciones de hoy en día. Pero ¿qué dicen las escrituras? Lejos de mí, nada podéis hacer, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, ¿cierto? Y Dios reconcilió todas las cosas en Cristo. Por eso dice que el que es nacido de Dios, ¿sí? Entonces, nueva criatura es, ¿sí? Entonces, eso dice la escritura, ¿cierto? Entonces, mire, pues vamos a leer nuevamente esto. Colosenses 2, Colosenses capítulo 1, versículo 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues él quería, él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Entonces, mira lo que dice el capítulo 28, donde dice que es para presentarnos sin mancha delante de Dios por medio de Jesucristo. Si quiere, lea ustedes, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, mire cómo dice claramente aquí, ¿cierto? Somos perfectos en Cristo, ¿cierto? En Cristo, ¿sí? Aquí está diciendo claramente de presentarnos, digamos que presentarnos perfectos delante de Dios en Cristo. Así está diciendo, ¿cierto?
Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros todo este tiempo que nos ha engañado? Ves, deja de hacer, hazle esto, sí, como si se tratara de nosotros, pero no, es en Cristo. Así que todos los que están en Cristo, dice que delante de Dios son perfectos, perfectos, sin mancha. Así lo dice. ¿Por qué? Porque han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos perfectos, como dice la Escritura, somos santos, sin mancha, real sacerdocio, linaje escogido. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Pero el hombre que dice, no, yo soy pecador, yo aún soy pecador. ¿Por qué dice que son pecadores? Porque no han creído al Evangelio, ¿cierto? El Evangelio, Primera de Corintios 15, ¿sí? El capítulo 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, ¿sí? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Las personas que crean esto, dice que Dios pone el Espíritu en ellos como garantía de que han creído y han pasado de la potestad de Satanás al reino de Dios, ¿sí? Al reino de Dios, así dice, a la potestad de las tinieblas al reino de Dios, porque han creído. Entonces no se trata de sabiduría de hombre, dice que esto era un misterio, ¿sí? Que era un misterio, eso no tiene nada que ver con sabiduría de hombre. Entonces las personas que creen están creyendo a Dios, no están creyendo a hombre, ¿sí? Pero para el hombre natural esto es locura, ¿sí? Pero para nosotros los que hemos creído sabemos que este es el poder de Dios para salvación, sin excepción para todo aquel que cree, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartir hoy, hermano. Bueno, faltan cinco minutos. Pensaría que creo que el mensaje es claro, ¿cierto? Empezamos leyendo Apocalipsis en el capítulo 10 donde dice que Apocalipsis capítulo 10 dice que, no, leemos el versículo 7: cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal y como él anunció a sus siervos los profetas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo final donde dice que el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios será revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Lo hemos leído, que era un misterio que estaba oculto, que se trata, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cierto? El que crea en eso es salvo, el que no crea será condenado porque no ha creído. Ese es el misterio. Entonces estamos más que seguros que este es el fin de los tiempos y las personas lo único que deben hacer es creer. Creer de esa obra que Dios hizo, donde envió a su Hijo y cargó el pecado de todo el mundo en él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas crean y no vayan a condenación, porque así dice el capítulo el libro de Juan, capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo que cree en mí y al que me envió no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios es el que lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo que está creyendo o lo que el hombre debe creer no tiene nada que ver con sabiduría de hombre, sino que es un misterio, es sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, eh, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos una vez más predicar tu evangelio. Señor, no se trata de nosotros. Hemos, digamos que aprendido por medio de tu palabra que así es, no se trata de nosotros los hombres porque todas nuestras obras son malas, sino se trata de tu Hijo Jesucristo, al quien tú enviaste y cargaste todos los pecados de nosotros en él para que él los pagara. Y por la fe en esa obra, ahora nosotros estamos en él, estamos en la luz, para que así nosotros nos presentemos delante de ti sin mancha y sin ninguna arruga, como dice tu palabra, Señor. Te pedimos por todas las personas que están en todo el mundo, que han de escuchar esta palabra, Señor, que permitas que reciban tu palabra. Y si en el camino hay obstáculos, Señor, quita esos obstáculos, porque lo importante es que se predique tu palabra. Sí, entonces, Señor, tú conoces cuál es el anhelo de nosotros, los que hemos creído, de tu iglesia que está por todo el mundo, anunciar tu evangelio. Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber participado y haber estado aquí. Y es estar agradecido, ¿no? Porque Dios nos permite como organizar todo, tener todo para aprovechar el tiempo y compartir, ¿no? Porque es lo más importante y más encima de que las personas necesitan conocer esto cada vez más. Entonces, bueno, hermanos, nos veremos el día de mañana. Espero que esto les haya llegado directamente a su corazón, que es lo más importante, esta palabra, ¿no? Porque es la palabra de Dios realmente, lo que hemos compartido acá, ¿no? La Biblia, ¿no? Entonces, ya el día de mañana me toca a mí. Entonces, bueno, nos estaremos viendo y hasta la próxima. Chao.